yo cuando lo vi nacer, lo vi tan indefenso, tan frágil, yo dije, yo, como el padre no quiere nada con él, yo lo voy a reconocer. Y lo que hizo fue, tú ya tenés tu papá, y me bloqueó. Él me dice una cosa y después la mamá sale con otra cosa. Me invitaste un grado, me invitaste un completo y me pasaste 5 lucas. Yo no hubiera querido nada contigo, no hubiera hecho eso. Qué terrible haber reconocido a ese niño, porque yo no me merezco esto, no me lo merezco. Lo que no se merece su hijo es tener un poco hombre como padre como usted. Un desagrado haber conversado con usted. Hasta luego. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Tenemos vía Skype a don Juan Carlos y don Roberto. Don Juan Carlos desde la ciudad de Temuco. ¿Cómo está usted? Más o menos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y don Roberto desde Pozo Almonte, desde el norte de nuestro país. Buenas tardes. Buenas, un gusto. Igualmente. Don Juan Carlos, lo escucho. ¿Cuál es su caso? Mire, yo pido que estoy solicitando el cese de pensión de alimentos porque yo no soy el padre biológico del niño. En este caso, don Roberto. Entonces yo pido, yo me he tratado de acercar al lado de él, me traté de acercar y él me dijo que yo no era su padre, entonces él necesitaba conocer a su padre porque él vivía con él. Ya, usted no es el padre biológico, pero ¿usted reconoce a don Roberto como hijo legalmente? ¿O lo reconoció? Sí, lo reconocí legalmente. Sí. Ya, o sea, es el padre legal. Claro. ¿Hace cuánto que lo reconoció? ¿O cuándo lo reconoció? A los 3 meses la conoció embarazada y él estuvo de acuerdo en reconocerme. Ya. A él en ningún momento se le obligó ni nada. Ya, o sea, él realizó el acto de reconocimiento sabiendo que este hijo no era biológicamente de él. Fue un acto voluntario y consciente. Correcto, mi mamá ya tenía 3 meses de embarazo cuando lo conoció. Ya, o sea, desde que usted nació, este caballero ha sido su papá. Sí, pues, o sea, él toda mi infancia, entre comillas, fue mi padre. ¿Y usted le dice papá? Los 2 años, hasta los 12 años, porque él luego se fue de mi vida. Yo con él no tengo, o sea, él cuando era niño obviamente yo le decía papá, pero obviamente que en el tiempo él se fue, se alejó de mí y ya no tengo el mismo apego, obviamente, ya no tengo un apego paternal con él. ¿Y le gustaría tenerlo? Mire, por las cosas que vivimos, sí me gustaría tener algún contacto con él para poder obtener información y por qué surgió todas las situaciones que surgieron en su momento, por qué se fue sin decirme nada o cosas así. ¿Y a su padre biológico usted lo conoce? Sí, lo conozco. Mi mamá mantiene una relación con él hace 7 años aproximadamente. ¿Volvió con él? Pero volvió con él, correctamente, pero, o sea, imagínese, llega un hombre cuando yo ya tengo 12, 13 años, de que aquí vengo yo, soy tu papá, créame que no obtuvo mucho de mí. Me imagino. O sea, a usted con quien le gustaría tener un contacto como papá y tener una vinculación como padre, entonces debo suponer que es con don Juan Carlos. Es lo más cercano que tengo actualmente a un padre. ¿Pero le gustaría tener una relación con él? ¿Le gustaría que esta relación pudiera crecer en el tiempo, pudiera repararse esta ausencia? Es que yo a él lo veo como un padre, pero el problema es que si se solucionan las diferencias que hay, probablemente sí me gustaría tener alguna relación con él, como le digo, pero no actualmente como estamos, sin hablar hace 3 años, y la única vez que hablé con él, la última vez que hablé fue con su parada narcisista de hola, soy yo me voy a ir a Estados Unidos, a Oklahoma en un par de meses, yo en ningún momento, ¿cómo estáis? Pero es que no hay papás perfectos, pues. Todos los papás tenemos
los papás, las personas, los amigos. Todos estamos llenos de defectos, de errores, de equivocaciones. Es como de la esencia del ser humano. Don Juan Carlos, a mí me parece sumamente importante lo que estaba diciendo su hijo Roberto. Más allá de que esto sea solo un acto de reconocimiento y efectivamente no hayan lazos sanguíneos, como usted fue lo primero que nos señaló, todo el relato posterior que hace don Roberto respecto a que usted es lo más cercano a un padre que conoce, que si bien conoce hoy en día a su padre biológico porque la madre reanudó la relación con él hace 7 años, él siente que este padre biológico es un desconocido, un extraño, no tiene ninguna relación con él, y que esta relación con usted está rota solo hace 3 años, que ustedes se han alejado estos últimos 3 años, pero que él ve una luz de esperanza de que esto pudiera a lo mejor repararse o reencontrarse. ¿Qué le parece a usted, don Juan Carlos? ¿Podría agregar algo antes de que hable? Dígame, ¿qué le quiere agregar? ¿Qué le quiere agregar? La última vez que lo vi fue hace 3 años, pero la relación ya estaba, él se fue del lado de mi madre hace mucho antes que eso. Yo lo vi en 3º medio aproximadamente, pero él yo no lo veía desde el 7º, 6º, creo. O sea, desde los 10 años más o menos. Desde los 10 años aproximadamente que yo no tenía contacto con él. Y luego ya lo tuve en 3º medio, como le digo, porque él se puso en contacto conmigo para hablar de él. O sea, para hablar. Yo, todas estas preguntas que le hago y toda esta conversación que estoy teniendo con usted, es en razón de ver la posibilidad de poder reparar la relación entre ustedes, porque una cosa son las obligaciones legales, que mientras él sea su padre legal, mientras haya el acto de reconocimiento se mantenga válido, no haya una impugnación ni una reclamación por parte de su padre biológico, es don Juan Carlos quien tiene la obligación legal de pagar esta pensión de alimentos y de cumplir con todas las otras obligaciones que significan ser padre. Pero más allá de eso, que es una obviedad y que uno puede exigirla a través del tribunal, incluso por la fuerza si fuese necesario, está la reparación de la relación emocional entre ustedes. ¿A usted, don Juan Carlos, no le interesa poder reparar esta relación con su hijo Roberto? Lo que pasa es que él no es mi hijo biológico, digámoslo así. Lo sé. Yo traté de reparar la relación, conversar con él, pero él me dejó claro que yo no era su padre biológico y que él necesitaba conocer a su padre real, digamos. Ahora, yo con mi enfermedad y con todo lo que me ha sucedido a mí, yo no tengo cómo pagar la pensión alimenticia, si esa es la verdad. No tengo cómo. Nunca la pagaste. Nunca la pagaste. Qué terrible haber reconocido a ese niño, porque yo no me merezco esto, no me lo merezco. Lo que no se merece su hijo es tener un poco hombre como padre como usted. Un desagrado haber conversado con usted. Hasta luego. Siempre sean todos bienvenidos a nuestro programa. Yo sé que la estoy interrumpiendo, que el caso estaba súper bueno, pero es para contarle un secretito. Easy nos ha demostrado que cuando un hogar se renueva, también lo hacen quienes viven en él. Ejemplo de ello es la historia de Cristian, un joven con discapacidad que ha luchado por su independencia y mejorar su calidad de vida. Una nueva terapia de hogar hizo realidad su sueño de un hogar cómodo con un baño totalmente adaptado para facilitar su desplazamiento y fortalecer su autonomía. Gracias a Easy y a sus colaboradores de la Fundación El Mejor Cambio por el amor por este hogar. Y estábamos viendo un caso de estreno. Juan Carlos no quiere pagar más pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque dice que reconoció a un niño con el que hoy no tiene ninguna relación. ¿Será así de fácil hacer algo y después borrarlo? No es tan fácil como él pretende, pero veámoslo en el desarrollo del caso. Ahora, yo con mi enfermedad y con todo lo que me ha sucedido a mí, yo no tengo cómo pagar la pensión alimenticia, si esa es la verdad. No tengo cómo. Nunca la pagaste. Nunca la pagaste. Pero, claro que la pagué, pues, hijo. Claro que la pagué. Y con las 2 pensiones, con los 2 10% los pagué completito, entraron completo.
Sí, pero eso no fue un acto voluntario suyo, pues señor. Eso fue porque evidentemente había una deuda y por disposición de la ley se le retuvo el 10%, los dos 10%. Claro. No fue un acto de generosidad y responsabilidad suya. Fue un acto que se le impuso por ley. Pero yo anteriormente, cuando yo me separé de su madre, me fui a Santiago y yo me puse a trabajar y lamentablemente yo no sabía que ella tenía una cuenta del Banco Estado de pensión alimenticia, entonces yo le daba por mano. Dígame por mano. Por mano, claro. Por mano. Yo no sé hasta cuándo, insisto, voy a ponerme bien pesada con este tema, más de lo usual. ¿Hasta cuándo tienen el descaro de venir a decirme en mi cara, es que yo no sabía que había una cuenta del tribunal y yo pagué por mano? Si a todos se les explica, el tribunal va a abrir una cuenta y es acá donde tiene que depositar. Y los jueces o las juezas de familia se toman la paciencia de decir, no paguen especies, no paguen por mano, no paguen de otra forma, paguen la cuenta del tribunal. Y resulta que ahora todos los hombres condenados por pensión de alimentos de este país, ninguno sabe que hay una cuenta para depositar la pensión. Y todos, absolutamente todos, pagan por mano. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Marisol Sagredo? Marisol, no tengo claro si efectivamente acá hay una posibilidad de reparar, porque por un lado hay un hijo muy desilusionado de un padre con razones de sobra, desaparece de la vida de él hace 10 años y no se ha preocupado. Un descaro venir a decir hoy día que no quiere pagar pensión de alimentos porque no es hijo de él, si él perfectamente lo sabía cuando lo reconoció y cuando asumió. Y una irresponsabilidad además, tomarse tan livianamente la responsabilidad de ser padre. Porque esto, supongamos que él hubiera adoptado a un niño de 1 año, o sea, ahora, después de 10 años, estaría en la puerta devolviéndolo. Sí, efectivamente. Acá, cuando uno le pregunta a Juan Carlos por qué se hizo cargo de un hijo sabiendo que no era de él desde el minuto 1, él dice que él no podía ser papá, pero que tenía el instinto de ser papá. Y que por instinto él firmó este papel en donde él se hacía cargo como papá. Pero el instinto no es que aparezca en un minuto, después no aparece nunca más. Entonces, pasa a ser como comprar un auto. Yo firmo el papel porque es un auto nuevo, tiene olor a nuevo, no tiene kilometraje, lo voy a pasar súper bien con él, pero cuando ya lo usé, bueno, ya no me satisface, entonces lo devuelvo. Esa es un poco la mecánica que está usando eso para habla relacionarse. Si yo pudiera definirlo, evidentemente sin conocer tu área, sin ser una experta ni mucho menos, si yo tuviera que decir, aquí lo que no hay es instinto paternal. Es todo lo contrario, hay cero instinto. Porque uno por instinto, si es que existe ese mal llamado instinto, lo que esperaría sería que a pesar de siguiera cuidándolo, siguiera cercano a él, siguiera preocupándose por él, porque más que mal es un niño que él conoció de recién nacido hasta los 10 años que tuvieron contacto directo y vivieron en la misma casa. Es que ese es otro tema, no fue así. Porque Roberto hasta los 5 años se crió con la abuela en una ciudad alejada de donde vivían los papás. Aunque vamos a hablar de papá porque en esa época para él era el papá. Por lo tanto, tampoco tuvo una relación de hijo con él ni con la madre. Incluso cuando lo pasó mal en ciertos minutos, estuvo enfermo, ninguno de los dos se hizo cargo. Nunca mandaron ningún tipo de pensión a la abuela. O sea, no estamos hablando solo de un padre ausente, sino que también de una madre ausente y un padre biológico ausente. Sí. O sea, a Roberto le tocaba armarse solo. Yo podría decir que él, de cierta manera, es un poco huérfano. Y estuvimos conversando y él todavía no supera el no sentirse arraigado, porque hoy en día con la mamá tampoco tiene una relación estrecha, con el padre biológico tampoco tiene una relación estrecha. Entonces él siente que lo más sano que ha tenido en la vida como familia fueron un par de años con los que vivió con su mamá y con este papá, que no era biológico, pero que para él era papá, y él por eso es que no quiere soltarlo, porque siente que fue lo más sano que tuvo, lo más cercano que tuvo a una familia, una relación. Entonces, el descartar la idea... Con la abuela? La abuela estuvo con él primero, después se fue un par de años hasta que se separaron los papás y después volvió a la abuela. La abuela era su figura materna, pero igualmente él sabía que tenía una familia lejos. A mí me tiene bien preocupada su actitud, don Roberto, porque
entiendo que lo que estamos hablando es sumamente doloroso. Y yo creo que lo hace más doloroso, a lo mejor es el cuestionamiento de uno dice, ¿por qué yo? Porque habiendo tanto papá y tanta mamá que cuidan a sus hijos, que quieren a sus hijos, ¿por qué yo ni siquiera uno de los dos? Y lamentablemente creo que no hay explicación para eso. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces he preguntado en este programa a papás o a mamás que han olvidado a sus hijos, ¿por qué? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se puede? Nunca he escuchado una explicación razonable. Y creo que simplemente no la hay. Y uno con los sucesos que le toca vivir en la vida, mi querido Roberto, por dolorosos que sean, uno siempre puede tomar la opción de cómo vivirlos, de cómo asumirlos, de qué significado darle dentro de la vida de uno. Uno puede optar entre quedarse en la queja, en el dolor, o asumirlo como una experiencia dolorosa sin duda, pero una experiencia para crecer desde ahí, para armarse desde ahí, para formarse desde ahí. Y a veces es sano decir, esto es lo que hay, no hay más. Esto es lo que a mí me tocó. No tengo un papá que quiera asumir y que sea lo suficientemente hombre, ni tengo una mamá que a lo mejor sea lo suficientemente empática para asumir sus responsabilidades. Pero se tiene usted. Se tiene usted. Con una experiencia que pueda asumir positivamente, es decir, esto es lo que yo no haría en mi vida, lo que me hicieron a mí. Lo que hizo este papá, lo que hizo esta mamá, lo que hizo este papá biológico. ¿Cómo no ser un papá? ¿Ah? ¿Cómo no ser un papá? ¿Cómo no ser un mal papá? Tal cual. Esto es lo que yo no haría, esto es lo que yo no voy a repetir. Y yo voy a demostrarle al mundo y a la vida que yo solo puedo más que con ellos al lado. Capacidad para hacerlo. Y está en un punto súper importante, porque está terminando su preadolescencia, entrando recién a la juventud, donde tiene que tomar muchas decisiones. Y bueno, yo le voy a pedir a Marisol, que es la psicóloga, que hable respecto a eso con usted. Yo no tengo ese conocimiento, hablo solo de la vida y desde mi experiencia. Y siento mucha empatía con lo que le está sucediendo, con la imagen que veo, con las emociones que veo que está viviendo. Sé lo duras que son, sé que son tremendas, pero también sé por experiencia propia que uno decide cómo recoger esa experiencia en la vida y cómo utilizarla para mejor y no para mal. Yo creo que por eso, Roberto, es tan importante la decisión que tú tomaste cuando tu mamá y tu papá biológico te preguntaron si querías ser reconocido por tu papá biológico y tú dijiste que no. Y lo dijo con mucha certeza. Y es porque tú sabías que algo de tu infancia había sido positivo, que tu experiencia con tu papá no biológico había sido positivo y que tú querías conservar eso, no quedarse con nada, porque tú asumes que tu papá biológico no es papá para ti. Y ojalá esto le sirva también a Juan Carlos, que sepa que su hijo no quiso dejar de tener su apellido por lo bonito que vivió, que fue breve contigo, Juan Carlos. La madre de Roberto, doña Carolina, nos envió un audio. Escucha. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Pardo, soy la madre de Roberto. Inicié la demanda en el año 2010 por medio de una mediación. Él nunca pagó la pensión y tampoco cumplió con las visitas. Cuando yo lo conocí, yo ya tenía 3 meses de embarazo, se lo dije, y él quiso reconocer a mi hijo. Nadie lo obligó, ni mi padre, ni mi madre, y menos yo. El padre biológico y yo tenemos una relación de pareja hace 7 años y quería impugnar la paternidad de Roberto, pero mi hijo no quiso y yo respeté su decisión. A los 18 años, mi hijo tomó la titularidad de la demanda. Ahí está clarito, don Juan Carlos. Don Roberto
a pesar del distanciamiento, a pesar de lo mal que han estado estos últimos 10 años o 9 años, quiere seguir siendo hijo suyo. ¿Algo que opinar, don Juan Carlos? Sí, yo no entiendo. Él me dice una cosa y después la mamá sale con otra cosa. Me dice que el niño me dijo a mí que él no quería tener nada que ver conmigo. Qué terrible haber reconocido a ese niño, porque yo no me merezco esto, no me lo merezco. Lo que no se merece su hijo es tener un poco hombre como padre como usted. Un desagrado haber conversado con usted. Hasta luego. Y lo que hizo fue, tú ya tenés tu papá, y me bloqueó. Yo no podía ir a la casa, no podía. Qué terrible haber reconocido a ese niño, porque yo no me merezco esto, no me lo merezco. Lo que no se merece su hijo es tener un poco hombre como padre como usted. Un desagrado haber conversado con usted. Hasta luego. Él me dice una cosa y después la mamá sale con otra cosa. Me dice que el niño me dijo a mí que él no quería tener nada que ver conmigo. Que yo como padre a él no le servía, porque su padre biológico, él quería conocer a su padre biológico. Él me lo dijo. Entonces, lo que usted está diciendo no se contrapone en ningún sentido con lo que acaba de expresar. Uno, que esté enojado con usted, claro, si lleva 9 años desaparecido y no ha pagado ni un peso, por supuesto que tiene que estar enojado, es lo esperable que esté enojado. Dos, que quiera conocer al padre biológico, es razonable, que quiera saber de dónde viene, quién es. Eso no quiere decir, ninguna de esas cosas es incompatible que, por otro lado, diga, si yo quiero seguir siendo hijo de Juan Carlos, quiero seguir llevando el apellido de Juan Carlos, y si con alguien me hubiera gustado reparar una relación, es con Juan Carlos. No son incompatibles las cosas que usted está diciendo. Claro, es que eso es lo que dice ella, lo que dice que yo lo reconocí voluntariamente, sí es cierto, porque yo cuando lo vi nacer, lo vi tan indefenso, tan frágil, que dije yo, como el padre no quiere nada con él, yo lo voy a reconocer. Eso fue lo que hice yo. Si tú ves ahora, pero ¿por qué cualquier cosa que piensa en la calle, tú lo vas a adoptar? Esa es la parte que yo no entiendo. ¿Por qué yo tengo que pagar? Tengo que pagar. Si tú ves a un niño botado en la calle, un perrito botado en la calle y lo ves indefenso, lo vas a adoptar por un par de años y después lo vas a ir a votar. ¿Eso me estás queriendo decir? Jamás. Yo cuando me junté contigo te llevé a almorzar y te di mi número telefónico para que me llamara en caso de que tú necesitaras algo. Yo no hubiera querido nada contigo, no hubiera hecho eso, para nada. Juan Carlos, ¿qué edad tenía Roberto cuando tú hiciste eso? 17 años. ¿Y llevaba cuántos años sin verte? Yo me trataba de comunicar, llamaba a la abuela, llamaba al abuelo. ¿Cuántos años llevaba sin verte? Dónde estaba, cómo podía comunicarme con él. ¿Cuántos años llevaba sin verte? Como 3 años, sí. ¿Y tú crees que en esos 3 años él tenía que tratarte súper bien, dejando de verte siendo un niño y ahora siendo un adolescente? Pero sí, la madre me prohibió la entrada a la casa, me dijo que yo no podía ir a la casa, no podía. No te hiciste cargo, Juan Carlos, no te hiciste cargo como papá. Entonces, ¿cómo quieres que él haya sido un adulto, que se comportara como adulto, que dijera las cosas concretas que tú querías oír? Si él era el hijo, él era el niño y él era el vulnerable. Tú estás pidiendo que él tenga consideración contigo, poniéndote a ti en el centro y a ti como la víctima. Y aquí la única víctima fue Roberto. Además, impresiona, porque es un discurso bastante común en padres de este estilo, padres que desaparecen. Punto 1. Reconocer un hijo se supone que es un acto de madurez, de adultez, y por lo tanto hay consecuencias, hay responsabilidades que asumir. Y la ley no tiene por qué suponer
que los hombres que van al registro civil a reconocer un hijo que no es de ellos son unos seres impensantes que actúan por instinto, como lo llama él. No, la ley presume que las personas actúan con la inteligencia de un ser humano promedio, no de un superinteligente ni tampoco de una persona con un déficit intelectual, sino que promedio. Y un hombre promedio entiende perfecto que todos sus actos tienen consecuencias. Punto 1. Punto 2. Más allá de lo técnico y jurídico o legal, que significa el actuar de un ser humano en el mundo legal, como ir a reconocer un hijo, está la parte emocional. Fíjese que a mí no se me ocurriría de alguno de todos mis perritos que hay en mi casa, que son hartos, decir, no, este se está portando muy mal, así que lo voy a devolver, o lo voy a ir a dejar a alguna parte, o no, este ya no me gusta, ya creció mucho. Cuando uno asume la responsabilidad de otro ser vivo, esa responsabilidad debiera ser para toda la vida, no hasta que me aburra, no hasta que me delata, no hasta que el otro se porte mal. Eso es ser adulto responsable. Lo demás es una irresponsabilidad. Hacerse cargo de un ser vivo, niño, animal, planta, y 2 meses después, ay no, me aburrí, ahora no, es una irresponsabilidad. Y eso es lo que usted está haciendo, una irresponsabilidad. 3, echarle la culpa al resto por lo que uno no hizo vuelve a ser una irresponsabilidad. Y ya voy a la tercera suya. Si yo no llego a trabajar, podrán haber 20 circunstancias alrededor que provocaron esto, pero finalmente la responsabilidad, quien debe poner la cara y quien debe dar las explicaciones, soy yo. No el chofer que no me trajo, no el señor que chocó en la esquina, no el despertador que no sonó. No, soy yo la que tengo que poner la cara y dar las explicaciones. Aquí el que deja de ver a su hijo y tener relación con su hijo es usted. Sea por la razón que sea que la madre se lo impidió, sea que le dio lata al tribunal, sea que se desmayó y estuvo 7 meses durmiendo como la bella durmiente, no tengo idea. Pero el que deja de comunicarse con el hijo es usted. Entonces el que tiene que dar explicaciones es usted, no el resto del mundo. Y último, cuando uno quiere algo, señor, lo hace. Tratar de tapar el sol con el dedo, como lo hace usted. No pagué porque no sabía que había que pagar. No sabía que hay un banco donde se deposita. No sabía que podía demandar visitas. No sabía que tú me querías ver. Usted no sabe nada. Y fíjese que tiene solo 56 años. Entonces, esas respuestas que usted nos da, lejos de conformarnos a nosotros y menos a su hijo, lo que hacen es irritar. Porque lo que su hijo debe estar pensando en este minuto, este señor me está viendo la cara. Yo creo, sentí la necesidad de verlo, de saber cómo él estaba, pero a mí me cerraron la puerta en las narices. Y para eso existen los tribunales, no sé si los conoce. ¿Los has escuchado alguna vez? Sí, no, sí los conozco. Entonces, los conozco. Entonces, su hijo tiene 19 años, señor. Su hijo tiene 19 años. Ayer podría haber tomado el teléfono y haberse comunicado con él directamente sin que nadie le hubiera cerrado la puerta en las narices. Ayer, anteayer, hace 5 años, ya su hijo podía contactar un teléfono y hablar directo con usted. Yo incluso cuando le retuve el primer % me intenté poner en contacto con él para ponerlo al tanto de que se lo iba a retener y que habláramos y algo. Y lo que hizo fue, tú ya tenés tu papá, y me bloqueó. Entonces... A mí me retuvieron el primer y segundo 10%. Maravilloso, qué bueno. Correcto, yo te lo retuve, sí. No te voy a decir que no, yo te lo retuve. Pero está perfecto, está ejerciendo su derecho nomás. Pero ¿y por qué no le retiene el padre biológico? Porque usted lo reconoció. Porque usted lo reconoció sin que nadie le pusiera una pistola en el pecho. Porque usted lo reconoció. ¿Cuál es mi apellido? Es un... El don Roberto, no se exponga ni lo quiero exponer a que usted tenga que dar explicaciones de por qué usted es hijo de él. Cuando usted se convirtió en hijo de don Juan Carlos, usted tenía 0 años. Un día de rancío. Era alguien que no podía tomar ni opinar al respecto. En cambio, don Juan Carlos era un hombre adulto, en pleno uso de sus facultades mentales,
decide ir al registro civil voluntariamente, firmar un acta de reconocimiento y pasa y se convierte a ser padre de don Roberto. Me imagino que no tendrá la cobardía de volver a repetir que usted no sabía lo que hacía. No, eso no. ¿Algo más que agregar, Marisol? Yo quiero decirle algo a Roberto. Yo creo que este rito de haber venido acá y plantear tu caso tiene que ser la puerta final de la búsqueda de un papá. Tú tuviste un papá un par de años, quédate con ese recuerdo y después ya no tienes papá, pero tienes que quedarte con lo que funciona de eso, Carmen Gloria. Y yo quiero destacarlo en Roberto. Él quiere estudiar una carrera que es terapia ocupacional porque uno de sus hermanos biológicos, que es hijo de mamá y papá biológicos, tiene un trastorno. Y él siente que tiene que apoyar a sus hermanos, más allá de sus padres, siempre está presente y para él sus hermanos son lo más importante. Él se ha transformado de alguna manera en papá de esos niños. Y eso muestra que de lo mal que lo has pasado, ha resultado algo muy positivo. Y yo te felicito. Y sigue así. Muchas gracias. Gracias. Don Juan Carlos, usted actualmente paga, o debiera pagar, porque no paga, debiera pagar por pensión de alimentos 40.000 pesos. ¿Es así, don Roberto? Quiero pedir el aumento de pensión, ya que él en ningún momento me ha pagado la pensión y 40.000 pesos, créame que primero eran 30, con los reajustes se volvieron 40. Y también estuvo a cargo de mi salud, creo, y mi educación. ¿A cuánto aspira que sea la pensión de alimentos? Mire, es que en realidad yo soy súper ignorante en ese tema, no sabría cuánto se puede pedir ni nada, pero para mí 40.000 pesos es una pensión muy precaria, además de que nunca la pagó. O sea, por lo que tengo entendido son 150 lo que se puede pedir con un mínimo de sueldo. Sí. Don Juan Carlos, ¿cuánto está dispuesto usted a pagar por concepto de pensión de alimentos en forma voluntaria? ¿Y cómo voy a pagar si no, señorita, no estoy trabajando? No puedo trabajar porque estoy impedido. Uso bastón ortopédico. No. Pobre. ¿Y de qué vive entonces? Pero yo vivo del IFE. Pero tenía auto. ¿Cómo tenía auto? No puedo sacar de ninguna otra parte porque no tengo cómo. No tengo propiedades, no tengo nada. La ley obliga a los padres, incluso en estado de cesantía, a pagar pensión de alimentos igual. Y cuando no quieren hacerlo, los obliga a aquello. Sí, lo sé. Y usted ya tiene una deuda por pensión de alimentos por la cual se le puede decretar cualquiera de las medidas de apremio que contempla la ley, incluida la reclusión nocturna, que es ir a dormir a la cárcel. Qué terrible, señorita, qué terrible haber reconocido a ese niño, porque yo no me merezco esto, no me lo merezco. ¿Sabe lo que no se merece? Lo que no se merece su hijo es tener un poco hombre como padre como usted. Uno espera que un hombre que vaya al registro civil y asuma un hijo como tal, tenga la hombría y tenga los hasta el final de la vida. Y no que tenga la frase a flor de labios, como la dijo usted, una frase vergonzosa, que de lo único que habla es de su mediocridad. Un desagrado haber conversado con usted. Hasta luego. Mi querido Roberto, ponerle un punto final a veces a un tema es tremendamente doloroso y esto ha sido terrible. Creo que en el fondo de su alma usted tampoco esperaba más de este caballero. No mucho, la verdad. Y que sirva de punto final. De punto final. Sí, correcto. De punto final por la relación, ¿ah? Se bien enfática. No, sí. De punto final como búsqueda de quiero un papá, quiero una relación, eso ya no fue. Ni vale la pena con alguien de esta calidad. No. Usted está muy por sobre esto. Lo que usted tiene que preocuparse es solo y exclusivamente de sus derechos. Correcto. Y sus derechos son tener una pensión de alimentos que le debe proporcionar el papá y la mamá. Y esa porción de alimentos le va a permitir terminar sus estudios, cumplir su sueño y realizarse. Y eso es un derecho suyo, un derecho. Y obligación de los progenitores, del papá y la mamá, legales. Correcto. Tendría que demandar a los dos, entonces. Demande a los dos en forma independiente, a ambos, al papá
ya la mamá. Al papá ya tiene una pensión fijada, así que tiene que solicitar aumento de pensión de alimentos. Nosotros por interno le vamos a mandar las indicaciones. Y con su madre tiene que iniciar una pensión de alimentos, demanda de pensión de alimentos que empieza primero por la mediación y luego por la demanda sigue adelante, para que obtenga los recursos necesarios. No sé, me duele el alma que haya tenido que escuchar estas frases impresentables de su padre. Pero creo por otro lado, mi querido Roberto, que a veces es necesario escuchar estas cosas para no seguir buscando, no seguir perdiendo tiempo detrás de quien no vale la pena. ¿Cierto? Correcto. Sí. A algunos nos toca armarnos solo. Y así es nomás. Hay que dejar de preguntarse por qué, sino que hay que preguntarse, como nos enseñó Marisol una vez, ¿para qué? A lo mejor será para que se luzca más, para que se valore más. Un abrazo enorme a la distancia. Lamento mucho que por la razón de pandemia no pueda estar acá en el estudio. Todo el ánimo del mundo, le vamos a dar las indicaciones para que inicie las acciones en contra de ambos padres. Y con esto muchas gracias. Cerramos la sesión. En Una Salud Dental seguimos atendiendo porque estamos comprometidos contigo. Contamos con todas las medidas de seguridad y protocolos de atención para entregar la confianza que nuestros pacientes necesitan. Además, tenemos los medios, todos los medios de pago. Agenda ya al 600-707-1010 o en www.unosalud.cl. Una Salud Dental, 10 años comprometidos contigo. Y otra noticia súper importante, póngame atención porque la encuentro que es preciosa. Te invitamos a participar al Global Teacher Prize Chile, conocido mundialmente como el Nobel de la Enseñanza. Si conoces a una profesora o profesor inspirador que está transformando la vida de tus hijos, nomínalo al Global Teacher Prize Chile en nominaatuprofe.cl. Es muy bonito y si conocen a alguien que se lo merece, háganlo. Como saben, el año pasado una chilena se llevó este premio. Vamos a ver el siguiente caso. Luis está separado, pero de palabra, como muchos en Chile, hace ya más de 30 años. Y lo único que quiere es el divorcio. No entiende por qué Amelia insiste en pedirle dinero que él asegura no tener ni tiene por qué pagar. ¿Cómo lo resolvemos? Veámoslo. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Luis y doña Amelia ya están en conexión, ambos vía Skype. Muy bienvenidos a ambos. Don Luis, empiezo por usted. Cuénteme, ¿en qué lo podemos ayudar? Buenas tardes. Buenas tardes. Un momento, Carmen Flores. Básicamente, el caso mío no lo llamaría como una demanda. Lo que pasa es que yo tiempo atrás hablé con un hermano de ella que es Guillermo. Yo no lo puedo ubicar ahora porque sé por ahí que él está enfermo. Pero esto viene de... Hay una herencia de por medio. Entonces el hermano de ella vino a hablar conmigo a pedirme una firma, porque sin mi firma no pueden vender. Yo lo que a él le pedí, que hablé yo con él, que si era posible que hablara con su hermana, porque son varios hermanos, y yo daba la firma para que ellas tuvieran su terreno, y yo les daba, y ella me daba el divorcio, como mutuo acuerdo. O sea, ustedes están casados en sociedad conyugal, debo concluir, claro, y están separados ¿hace cuánto tiempo? Más de 20 años ya. Hace harto rato. Sí. Ya. ¿Y qué quiere pedir usted hoy? Es que ella cumpla lo que ella ofreció. Pues el hermano después volvió a hablar conmigo y me dijo que la hermana había dicho que sí, que ella estaba de acuerdo. O sea, quiere el divorcio. Claro, que los gastos tenía que correrlo yo. Entonces por eso yo acudo a su programa. Yo estoy sin trabajo ahora desde septiembre del año pasado. Ya. O sea, quiere divorciarse aprovechando la oportunidad de que le están pidiendo que tenga que otorgar firma, tenga que participar en algo para que su mujer pueda recibir una herencia. Claro. Yo en realidad yo no quiero nada de esa herencia. Y no le corresponde tampoco. No sabría decírselo si es así, no. Sí. Entiendo poco de ley yo. Sí, por eso le explico.
Lo que entra a título gratuito a cada uno de los cónyuges es de cada uno de ellos y se recupera una vez decretado el divorcio. Pero como el marido es el administrador de la sociedad conyugal, debe firmar para que ella pueda disponer de un bien que le pertenezca incluso a ella, como es en este caso. Doña Amelia, ¿qué opina? Don Luis dice que ya llevan más de 20 años separados, que usted tiene que hacer unos trámites de una herencia en los que él no quiere participar, no tiene ningún interés, pero a cambio de dejarla libre, que usted disponga como usted quiera, que aprovechen de firmar el divorcio. ¿Qué le parece? Buenas tardes, señora Carmen Gloria. Buenas tardes. Mire, la verdad que el caballero presente está mintiendo. ¿En qué? No son 20 años separados. ¿Cuánto es? En el año 2012, nosotros tenemos una hija en común. Mi hija cayó a la droga y por intermedio de él fuimos a tribunales, al juzgado de menores, para quitarle a las niñas. ¿A quién? Y todo eso lo hizo él. Para quitarle a las niñas a mi hija, porque cayó en la droga. Ya. ¿Y eso qué tiene que ver? No sé si me entiende. Sí, pero en esa Él época... estaba acá en la casa. Lo que usted me quiere decir, claro, eso. Lo que me quiere decir es que en el año 2012 aún vivían juntos. Claro, Ya, pero no como pareja. si no hacen 20, entonces harán 18, 17. Sigue siendo... No, esto fue en el año 2012. Ah, ya. 2002 le había entendido. No, había entendido 2002. No, 2012. Ya, o sea, hace 8 añitos recién. Claro. Y lo otro, de que el caballero está mintiendo, pues si fue a la televisión, diga la verdad. Las cosas no son así. Mi mamá no tiene terreno. Él lo que no quiso firmar son los papeles para recuperar la plata de la AFP. Ah, una herencia. Eso es. Claro, entonces él lo que quería era su parte. Él nunca me habló de divorcio. Eso no es así. Él después que falleció mi mamá, que si no me equivoco hace 3 años atrás más o menos, ahí él me habló de divorcio y que yo le dije que le pedía 5 millones de pesos porque él quiso hacerse responsable de sus nietas, que al momento de firmar el cuidado de las niñas, firmé yo. Y a las finales, con todos los años que han pasado, él jamás se ha preocupado de sus nietas. Yo estoy a cargo de 3 niños, señora jueza. ¿Puedo decir algo? Sí. Ya que la señora está hablando, me parece que la que está mintiendo es ella, porque si yo hubiera tenido el teléfono de su hermano y tengo a mi madre testigo, porque ella fue a la casa de mi madre con los papeles en mano sobre ese terreno. A mí tu terreno no me interesa. Ahora, si tú estás sacando cosas que no tienen sentido, ya es porque todavía estás dolida y no sé por qué, pues eres orgullosa. Lo otro en el tema de las niñas era porque sí, yo hice ese papeleo, pero resulta que a mi hija no le iban a quitar las niñas si no había una pareja. Yo le propuse eso a ella. Eso es verdad. O sea, estaban separados, pero fueron como que fueran matrimonio para que le entregaran el cuidado de la niña. En pocas palabras, mentimos para eso. Y eso ya lo sabe. Pero que vivimos, no. En todo caso, sí, es bien para aclaración de ustedes, de ambas partes, es bien poco importante si llevan 8 o 18 años separados. Porque para la ley basta que sean 3 años para tramitar el divorcio unilateral. Y ya están por sobre ese periodo. Si solo recogiéramos la versión de doña Amelia, son 8 años, más que suficiente. Así que es una discusión que no... ¿Puedo hacer otro alcance? Respecto a ese papel que ella dice, yo eso no lo niego. Estas son cosas que yo mismo le ofrecí a ella. Pero ese papel tenía una validez de 1 año. ¿Qué papel? Y el papel que firmamos esa vez por las niñas. Por el había que renovarlo otra vez. Claro, seguramente les dieron el cuidado provisorio en una primera instancia durante 1 año y después hay que tramitar para el cuidado definitivo. ¿Y usted tampoco lo renovó, doña Amelia, para el cuidado definitivo? No. Sí, ahora tengo, yo tengo el cuidado ahora de los 3 niños. ¿Cuidado definitivo? No, definitivo no, porque tenía que hacerlo ahora y como empezó todo esto, pero tengo a los 3 niños bajo
Regule, lo que regule tenía la que hacer- situación, regule la situación apenas pueda, porque es bueno, en caso de cualquier urgencia que usted tenga con los niños o cualquier problema que tenga con la madre, lo único válido va a ser una orden del tribunal. ¿Ya? Sí, no, en todo caso lo tengo. No tiene que ver con el protección y juicio todo de eso. divorcio propiamente tal, porque no son hijos de ustedes, son los nietos, pero sí por el bien de los Ujú. niños, sería bueno que regularizara esa situación, doña Amelia. Volviendo al tema, ya tienen el tiempo suficiente para separarse, más de 4 años, Sí, en caso de que fuera un divorcio unilateral. ¿Está de acuerdo en el divorcio usted, doña Amelia? sí, yo estoy de acuerdo con el divorcio, pero le voy a pedir compensación económica por los nietos. Es que la compensación económica Él- no es Por para los los nietos, no tiene esa finalidad. Lo que pasa es que yo me asesoré y me dijeron que sí. Yo a él lo demandé por pensión alimenticia de mi hija cuando recién nos separamos, cuando ella tenía 5 años, ¿Mm? Lo cual y nunca él me daba cumplí. 30.000 pesos. ¿Ya? Pero Y eso es lo que dictó de- el juez, pues, no yo. Estás hablando cosas incoherentes, ¿por qué? ¿Para qué hacías eso? ¿O no te acordás que me mandaste qué 2 veces incoherencia? preso? Y la primera Pero vez me mandaste preso, pero escúchame, la primera vez me mandaste preso, y fuiste a investigación, el agente te retó porque los 2 meses que me habías demandado los tenía pagados. Eso no lo dices tú. ¿Ah? Cuando quedé sin trabajo, ¿qué hiciste tú? Te avisé en el tribunal. Antes de fin de mes, para una quincena te avisé, Amelia, encontré pega, a fin de mes te pago. ¿Qué habías hecho tú? Dile a la jueza, ¿qué habías hecho tú? Me habías puesto una orden de arresto y me mandaste a la cárcel. Eso es el tipo de ti. Y después más encima para sacarme, me mandaste, pero escúchame, después para sacarme me mandaste a decir, dile al Fidel que me deposite 97.000 pesos, que se lo dijiste a la Lee, a mi tía y amiga tuya. Ella hizo todo el trámite. 2 veces injustamente mandaste preso. Y me tienes cara de pedirme eso. Deja de cosas raras. Sigue tu vida. Deja seguir la mía. ¿Por qué soy así? ¿Qué edad ¿Por tiene, qué? qué edad tiene Oye. su hija? ¿Qué edad tiene la hija de ambos? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Uno solo? 31, Uno. una sola. Imagínate, tenemos 3 nietos. Doña Amelia, es importante que esclarezcamos cuál es la naturaleza de la compensación económica. Porque yo no estoy diciendo, y puede que, me imagino que, quien le dijo a usted que tenía derecho a compensación económica, puede que esté en lo correcto. El origen que usted pretende alegar para la compensación económica es el incorrecto. La compensación económica no tiene por fin cobrar alimentos no pagados. No tiene tampoco como finalidad que sea una pensión de alimentos para los nietos, para los hijos. Tampoco es una indemnización de perjuicio por lo mal marido que fue o porque fue una persona violenta, en el caso que lo hubiera sido, que no es el caso, o por otras circunstancias. Tiene un solo origen la compensación económica, que es que yo dejé de trabajar, cualquiera de los cónyuges dejó de trabajar, o no pudo trabajar a plena capacidad como podía y quería hacerlo, por dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. Y que esa postergación implicó que terminado el matrimonio hay una parte que resulta más rica y hay una parte que resulta más pobre. Y por eso viene la palabra compensación. Estos 2 patrimonios absolutamente diferenciados se compensan en el tribunal para quedar más o menos parecidos. Eso es la compensación económica. La compensación económica no es una indemnización de perjuicio, no es pensión de alimento, no es para resarcirme de los daños o de la mala elección que yo hice. Simplemente busca compensar los patrimonios de los cónyuges cuando yo, a raíz de este matrimonio para cuidar a los hijos y el hogar, no pude desarrollarme como hubiera querido en el mundo laboral. Eso es todo. No tiene otra interpretación. Y por lo tanto, lo que yo le debo probar al tribunal es, 1, que yo tenía capacidad de trabajo y que podía trabajar y quería trabajar, que no lo pude hacer en razón de dedicarme a la casa. Y tercero, que resulta que cuando termine el matrimonio, este caballero va a quedar más rico y yo más pobre. Le tengo que probar esas 3 cosas al tribunal para pedir una compensación económica y que esa petición sea finalmente exitosa. ¿Se entiende? Sí, eso lo tengo más que, Ya. eso Sí. lo tengo más que claro.
Se lo expliqué, pero doña Amelia, se lo expliqué porque usted me dice, quiero para tener pensión de alimento para mis nietos. No es esa la razón para pedirla. Quiero porque nunca me pagó la pensión de alimento o porque lo que me pagaba de pensión de alimento era muy bajo. Tampoco es esa la razón. No, pero ¿y la deuda que él quedó con la pensión? Usted tenía la posibilidad, porque tiene el derecho, si tenía una pensión fijada en tribunales, tenía el derecho de cobrar esa pensión como correspondía en los tribunales. Si usted no lo hizo, es una decisión suya. Y los alimentos, señorita, como son una deuda, al igual que cualquier deuda monetaria, prescriben a los 5 años. Si su hija tiene sobre 30 años, prescribieron hace mucho rato. Señorita, ¿puedo hacer un alcance, por favor? Caballero, diga. ¿Me permite la palabra? Lo escucho. Mire, ella está hablando y la deuda. Yo no le debo nada. Nada. Porque resulta que yo del primer día que le pagué hasta el último, incluso ella se pagó 2 meses que ya habían caducado. Y esa prueba la tiene la amiga de ella, que es tía mía. Ella hizo todo ese trámite. Y el tribunal ella también. Fue la que me llamó. Si todo esto se pagaba con cuenta del tribunal, el tribunal está informado de eso. Entonces, es que eso es lo que ella tiene doble cara y ¿sabe qué? Me da rabia porque ¿por qué no acepta las cosas como son? ¿Por qué miente? Me dice, y la deuda si yo no te debo nada, tú sabes que yo paso a paso te deposité. Cuando me tuviste preso, primero te pagabas 52.000 y fracciones. Y después con las cuotas de los meses que estuve sin trabajar, terminé pagándote 82.000 y fracciones. Más, tú ya trabajabas ya, sacabas casi 400.000 pesos mensuales en ese tiempo. A mí no me digáis que yo te debo plata de pensión. No te debo. ¿Por qué así esa mentira? ¿Por qué? ¿Y tú encuentras que es justo que todo lo que hiciste con el tema de las niñas y me dejaste sola? Yo no tengo ayuda de nadie. Pero escúchame, pero no me instas que yo te debo pensión. Yo jamás dejé de pagarte. Jamás. Tú sabías eso. Tus hermanos saben. Doña Amelia, entonces, ¿no hay una deuda de pensión, sino que lo que hay es venganza? Mira, es venganza, señorita. Jamás, si yo con esto que no hablaba mucho tiempo. Pero usted dice... Por lo mismo. Doña Amelia, ¿usted se da cuenta que en un tribunal uno debe probar las aseveraciones que hace? Primero, en un tribunal no van a discutir sobre la pensión de alimentos porque su hija ya tiene sobre 30 años. Si fuera por alguna cosa loca a tocarse el tema, se debe probar. Y la única forma de probar una deuda de pensión de alimentos es con una liquidación del tribunal. Si en el tribunal no aparece ningún saldo, no hay deuda. Así de simple. Que no lo hay. Yo aseguro que no lo hay. Pero lo hay. Sí. Aunque lo hubiera, está muy, pero muy prescrito. No, si crees en no es Dios, discutible en ninguna parte. Si crees en Dios como creía tu madre, pues ya que estáis mal. Estáis mal. Tenemos a nuestra psicóloga Pamela Lagos, que conversó con ambos. Pamela, mi primera pregunta es para ti, ¿es lo mismo que le acabo de decir a doña Amelia? Más parecía una frase de venganza que una frase de cobro. Ay, acá hay harta historia detrás que hace que hoy en día estén cerrando ciclos, por así decirlo. Acá hay que entender que las versiones que ellos dos tienen sobre la separación es completamente distinta. Don Luis dice que ellos están separados hace como 30 años. La señora Amelia dice que hace 8. Y lo que yo pude recabar ahí de por qué está esta diferencia es porque si bien ellos oficialmente dejaron de vivir juntos hace muchos años, don Luis iba y se quedaba mucho tiempo en la casa de la señora Amelia. Para ella, ellos seguían de alguna u otra forma siendo una suerte de pareja. Y él iba y se quedaba, no sé, 15 días con ella, pero para don Luis eso eran simplemente visitas. Y eso radica en gran parte en que la razón por la que ellos se separan también es muy distinta para ambos. ¿No es así, don Luis? ¿Por qué usted siente que se separó de la señora Amelia? Bueno, ella lo tiene más que claro. Ahora si ella quiere andar en más temas, esto tendría para largo. Pero básicamente yo encuentro que a ella se le fue el amor nomás. Yo decidí irme de mi propia casa. Ese fue el tema. Porque ella nunca dio una explicación por qué, por ejemplo, no quería tener intimidades conmigo si éramos tan jóvenes. No podía tocarla.
le dolía siempre algo. Entonces, ¿cómo? La explicación de la señora Amelia es bien distinta. No, sí, me imagino, sí. Aquí la señorita jueza ya con lo que le dijo ya, sí, esto es una venganza, no es nada más. Y siempre ha hecho lo mismo. Así que no me mira, no me extraña. Pensé que había cambiado, pero parece que no. Sigue pidiendo plata. Doña Amelia, ¿y para Sí, usted cuál es la razón de la separación? ¿Cuál fue la razón? La verdad, la separación, señora jueza, así como el caballero quiere quedar bien él, que soy yo la que miento y todo el tema, fue porque fue una infidelidad con su hermana de papá. Ese fue el tema de que yo nunca más quise nada con él. Efectivamente, él llegaba a mi casa 10, 15 días por el tema de mi hija. Yo quería que ella tuviera como la imagen paterna para ver si salía de su problema, de la drogadicción. Pero ese fue el tema de la separación. Imagen paterna. Ay, señor. La acusación que usted está haciendo, doña Amelia, es bien grave, ¿eh? Imagen paterna. Ay, señor. La acusación que usted está haciendo, doña Amelia, es bien grave, ¿eh? Que tiene que dar prueba. Ahora sí está hablando. Ahora sí. Era un secreto a voces, señora Carmen Gloria. Todos lo sabíamos. Ahora sí está hablando de ¿cómo se llama? De que ella quería una paternidad para su hija. Pregúntele usted con cuántas veces la pilló su propia hija en su propia casa, desnuda, con un hombre. ¿Cuál fue el último escándalo que te hizo? Que tú yo a sacarlo de nunca. ¿Ah? Nunca, jamás. Tuve una relación, señora Carmen Gloria, sí, y no lo voy a negar. Como mujer que soy, sí, tuve una relación. ¿Y por qué, de casi 4 años. Hija? Pero en mi casa, jamás, nunca. ¿Cómo mentí? Así que... ¿Cómo mentí? Te felicito. No tengo por qué mentir. Tengo mi frente en alta. Con esto que estáis haciendo, tu hija se va a poner más en contra tuya, porque fue tu hija la que sacó a mi propio amigo de tu casa y te quebró todos los ventanales. ¿O no te acordáis de eso? No. Mentira. Usted está equivocado. ¿Me queréis dejar mal? Entonces te dejo que me dejes mal. No. Te dejo que me dejes mal. No. ¿Está bien? Pero te aplaudo. No. Te dejo que me dejes mal. Sigue hablando nomás, pues yo te escucho. Yo te voy a escucharte nomás. Yo te voy a escuchar. Venganza. Qué increíble, Pamela, que hayan pasado tantos años y estén discutiendo como que fuera el primer día de separación. Cada quien ve el mundo a su manera. Y eso que acabamos de ver, dices tú, que está tan fresquito, tiene mucho que ver con cómo uno elige ver una realidad. Ellos se separaron. Para don Luis, esto se terminó. Para la señora Amelia, esto siguió siendo una suerte de relación. Y eso hace que hoy en día ellos hayan mantenido una suerte de colusión entre ellos dos en esta relación. Yo no pude hablar con su hija. Sin embargo, no me cabe duda de que ella estuvo metida en medio de este torbellino muchísimas veces. Porque ellos nunca lograron hacer una separación real, que es lo que corresponde. Cuando uno toma una decisión en la vida, la toma y se separa. En este caso, fue como una suerte de separación a medias, muy extraña. Y por eso que hasta el día de hoy ellos siguen teniendo un funcionamiento, como dices tú, como si recién se estuvieran separando. Porque es lo que han aprendido durante todos estos años. Han seguido pendientes de qué hace el otro, de cómo es la vida del otro y de alguna u otra manera de tratar de seguir manteniendo estas suertes de pelea e incluso una suerte de relación muy extraña, insisto, en donde toman decisiones juntos como si fueran pareja, buscando ser pareja, pero dejaron de serlo hace mucho tiempo. ¿Puede estar ahí también el origen de esta solicitud de doña Amelia de firmo el divorcio siempre y cuando me des una cantidad de dinero? Porque evidentemente sabe que don Luis no tiene ese dinero y a pesar de que está en juego la herencia que ella tiene, sigue limitando o trabando este divorcio. ¿Es como una forma de seguir vinculados, de seguir manteniendo esta relación simbiótica que hablas tú? Absolutamente. Cuando ya se generan dinámicas simbióticas entre las personas, exparejas o incluso parejas actuales,
es muy difícil de romper y aparece lo que en psicología se llama las trampas ocultas, que es como una suerte de búsqueda inconsciente. Probablemente si le preguntamos a la señora Amelia, nos va a decir, no, yo no estoy buscando eso. Pero inconscientemente ella va a buscar de una u otra manera seguir ligada a don Luis a través de conseguir, esto es como una suerte de batalla, en donde de alguna u otra manera tiene que uno ir ganándole al otro. Y si no es por esto, probablemente va a ser por otra cosa. Y van a seguir apareciendo situaciones en donde ellos van a lograr mantenerse vinculados y mantenerse discutiendo. Por eso que es tan importante hacer los ritos también de manera legal. Y eso yo sé que tú lo has dicho muchas veces, Carmen Gloria, pero necesitamos hacer las cosas en nuestra mente y en la realidad también, para que en nuestra cabeza se hagan reales y puedan cortar este ciclo de peleas y discusiones que no han parado de tener durante más de 20 años. Doña Amelia, usted lleva separada de don Luis hace ya 8 años en su versión de los hechos. 8 años. De una persona que usted nos ha explicado en su visión de los hechos no le aporten nada más que problemas y complicaciones. ¿No sería entonces lo más sano? Sí. ¿No sería entonces lo más sano divorciarse y con eso acceder a la herencia que usted tenga, esté compuesta o no de bienes raíces, esté compuesta de dinero o de lo que sea? Llevar su vida independiente, libre, sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que en el futuro tampoco repartir esto con nadie, quedar libre, como él le dice, ¿no sería lo más sano para todos? Señora Carmen Gloria, pero le quiero recargar algo. Mi madre no tenía terrenos. Pero casa. señora, le acabo de decir, hayan o no hayan casa, hayan dinero o no haya nada, aunque no haya nada. Sí, no es lo claro. más sano, no es Pero- lo más sano, no es seguir vinculado legalmente con alguien que a uno no le aporta nada, que por el contrario solo da dolores de cabeza, que es un desagrado recordarlo. No es lo más sano separarse, divorciarse, se acabó. Punto, final. Sí, Entonces, sí, lo que pasa es que me molesta de que él sea tan cínico, que haya ido con mentiras. bueno, mire, Entonces, a mí eso no es lo me que no consta, entiendo. a mí no me A él no consta. lo molesta nada. Doña Amelia, a mí no me consta si dice la verdad don Luis o si dice la verdad usted. Lo que sí me consta, o lo que sí me parece de sentido común, es que si usted cree que él es un mentiroso, que está viviendo con mentiras, con mayor razón debiera no querer seguir vinculada a este señor. Con mayor razón debiera usted estar más entusiasmada que él en firmar un divorcio. Ahora, es que por eso que no entiendo por qué fue a la televisión. A si pedir un cuando- divorcio. A eso vino, a pedir un divorcio. Claro, pero ¿por qué no fue al tribunal? Si en el tribunal lo podía hacer unilateral. Porque hay dos formas. Lo puede hacer unilateral, que la obliga a usted a contratar un abogado, y a él también, abogados distintos, o lo puede hacer de común acuerdo y en forma gratuita en el programa, donde se redacta un acuerdo de divorcio que firman ambas partes y se presenta al tribunal. No, la verdad que no. Yo voy a consultar todo este tema porque de verdad yo quiero una compensación por todo el tiempo que no trabajé cuando él hizo el tema de las niñas. Eso es lo que yo quiero, nada más. ¿No? De mi hija es una mujer ya adulta. La compensación es respecto al cuidado Pero de por su el tema hija, no de sus familiar. nietas, ¿ah? Porque yo puedo decidir separarme y después adoptar 2 niñas o hacerme cargo de hijos que no son míos, esa es una opción personal. Pero no puedo pasarle esa carga a quien fue mi cónyuge. Es por los hijos en común, cuidados del hijo en común o de la casa. Si usted dejó de trabajar, pudiendo hacerlo, pudiendo haber trabajado, va a tener que demostrar eso al tribunal respecto a los hijos que tienen entre ambos. Y también va a tener que demostrar cuál es su capacidad de ganancia en ese trabajo, porque de acuerdo a eso se establece la pensión de alimentos, perdón, la compensación económica. Y también demostrar que don Luis está en mejores condiciones económicas que la suya, porque si ambos están en una situación más o menos similar, no hay que compensar nada. ¿Hay don Luis, bienes en común en este matrimonio? No, señorita, nada. No hay nada. No. Yo la verdad que, mire, aparte de todo que dice que yo le debo de familiares, yo por mi abuela, que ya no está en esta tierra, yo sé que no es así. Y si tengo que ir al banco a buscar, de la primera vez que empecé y de la última vez que le deposité, yo sé que ahí estoy en lo correcto. Don Luis, Yo lo único que Don quería Luis, es que esto fuera don Luis, lo he explicado con varias veces. tranquilidad. Escúcheme bien para su tranquilidad. Si es que fuera real que existiera una deuda de alimentos, que usted no pagó alimentos durante una época, durante un tiempo, sea un mes, o sean 20 años,
Su hija tiene 30 y tantos años. Esos alimentos están prescritos hace más de 20 años. No hay ninguna posibilidad, ninguna, que le cobren esos alimentos. Ya fue. Historia pasada. Historia pasada de hace 20 años. No hay nada que hacer aquí. Ese no es tema. Ningún tribunal va a abrir una causa para revisar alimentos que no se pagaron hace 20 años atrás. Eso no va a pasar. Eso tenga certeza y claridad. No va a tener que demostrarle a nadie que pagó, ni ella va a tener que demostrar que no pagó, ni el tribunal va a mandar a desarchivar la causa. No, eso no va a pasar. Ya fue. Si doña Amelia no lo quiere entender, va a perder el tiempo y va a perder plata seguramente en los trámites. Pero la realidad es que no va a pasar. Una de las formas de establecer certeza jurídica en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, es esta institución llamada prescripción. Todas las acciones judiciales que no se ejercen durante un tiempo, prescriben. La acción de cobro prescribe a los 5 años. Y ese es el plazo máximo que existe. No hay otro. Murió después de esos 5 años. No hay nada que le puedan reclamar por alimento. Tampoco hay nada que le puedan reclamar respecto a sus nietas en este minuto. Porque estas nietas tienen una mamá y tienen un papá, que son los primeros obligados a cumplir con las obligaciones de mantenimiento, de crianza, de cuidado, de todo lo demás. Si los padres no están cumpliendo, si no le ha pedido nada a los padres, malamente le va a poder pedir al abuelo materno. Es bastante largo el camino para llegar allá. Podría llegar en algunas circunstancias, pero es bastante largo el camino. Y en todo caso, esos alimentos nada tienen que ver con el juicio de divorcio. No son materia de un juicio de divorcio, porque no son hijas suyas. Son hijas de su hija, no suyas. No tienen que ver con el juicio de divorcio. En el juicio de divorcio solo se tocan 3 puntos. La fecha de separación, que tiene que ser superior a 3 años, si es un divorcio unilateral. Aquí hay mínimo 8 reconocidos por doña Amelia. Si hay hijos chicos, menores de edad, pensión de alimentos y relación directa y regular. En este caso no existen y por lo tanto estos 2 temas quedan fuera. Y el último tema que podría tratarse en un tribunal es la compensación económica, que ya les he explicado sobradamente, que tiene que ver sola y exclusivamente con el enriquecimiento de un cónyuge y que significa el empobrecimiento del otro, en razón de que dejó de trabajar o no pudo hacerlo para dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. Aquí, de acuerdo a lo que ustedes han dicho, ambos están en una situación socioeconómica muy similar. No existe ningún bien ni nada que repartir en este matrimonio. No es que don Luis haya desarrollado una carrera estratosférica en desmedro de doña Amelia que no pudo salir de su casa. No es la situación. Ambos han desarrollado su vida más o menos parecida, su vida laboral. Y por lo tanto la compensación económica puede llegar a ser un tema en un juicio de divorcio unilateral, donde ella tiene todo el derecho, como dice, a demandarla, pero va a tener que probarla en el tribunal. Y en el tribunal se van a revisar estos antecedentes que les acabo de decir. Si no se cumple con estos requisitos, le van a rechazar la demanda de compensación económica y se va a decretar el divorcio igual. Pamela, ¿algo más que tengas que agregar? Sí, principalmente para la señora Amelia. Uno puede elegir en la vida si quedarse pegada en un pasado y elegir, como usted lo hizo, vivir estancada dentro de la rabia, dentro de la necesidad de venganza y sentir que uno no puede cortar con ese pasado. O puede elegir dejar todo eso atrás y empezar de cero. En este caso, creo que las visiones distintas que ustedes tienen ya ni siquiera valen. Lo importante acá es que puedan dejar esta dinámica que han hecho por tanto tiempo, principalmente por una razón. Ustedes tienen una hija, sé que es grande, que tiene 30 años, pero los 2 saben que los necesita. Y los necesita como papás. La pareja acá dejó de existir hace harto tiempo. Tienen que empezar a asumirlo y hacerse cargo como papás, porque estar peleando por lo que hicieron o por lo que no hicieron en lugar de hacerse cargo de ella y realmente preocuparse por estar y apoyarla, es lo peor que pueden estar haciendo. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Y así es, doña Amelia, cuando uno suelta y deja ir a los examores, bien poco le importa lo que piensan. Si mienten, si no mienten, si hablan bien de uno, hablan mal de uno. No debiera importar, porque dejan de ser parte importante de la vida de uno. Si han pasado más de 8 años de una separación, del término de una relación, y a usted le sigue doliendo y le sigue importando, la sigue alterando lo que don Luis diga, haga o no haga, algo está mal en usted. Lo normal sería que le importara un reverendo bledo. Nada.
que le diera lo mismo lo que él dijera. Ya, última vez que pregunto. Tenemos la posibilidad de tramitar un divorcio de común acuerdo, porque acá no hay bienes en común que repartir. No hay hijos menores que preocuparse de pensión de alimentos ni de relación directa y regular. Si ambos renuncian a su compensación económica y están de acuerdo en eso, pueden firmar un acuerdo de divorcio completo y suficiente y nosotros presentar ese acuerdo al tribunal para su aprobación. Pero eso depende, y tiene que ser una decisión libre y espontánea de la voluntad de cada uno de ustedes. Doña Amelia, ¿está dispuesta a firmar un divorcio acuerdo con don Luis? No, no lo acepto. Ya. Don Luis, no le tema a la compensación económica porque los antecedentes que hemos visto acá es muy difícil y yo me atrevería a decir imposible que usted termine pagando una compensación económica. Así que firme un juicio de divorcio unilateral, solicítelo en el tribunal y, bueno, usted sabe que el requisito cuando uno está casado en sociedad conyugal para que ella pueda hacer los trámites es su firma. Va a ser también su decisión personal, como la fue de doña Amelia, firmar o no firmar para que ella tramite esta herencia. Y con esto cerramos la sesión. Atención a las mujeres, que yo sé que son muchas, las que quieren emprender. A partir de hoy, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género abrió el proceso de postulación a diplomados Mujer Innova, los cuales están enfocados en entregar herramientas y perfeccionar los conocimientos en materia digital de las mujeres para capacitarse en distintas áreas. ¿Dónde pueden conocer más detalles? Por supuesto que en www.minmujerieg.gov.cl. Son solo 450 cupos, así que vayan de inmediato a inscribirse porque está buenísimo y les sirve para tener una oportunidad de tener sus propios ingresos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, agradecemos y seguimos trabajando para estar siempre a tu servicio. Chao, nos vemos.